Bienvenidos a nuestra clase del principio de Arquímedes. ¿Alguna vez se han preguntado por qué cargar a alguien adentro del agua es tan fácil y no lo es afuera de ella? Bueno, hoy vamos a dar respuesta a esa pregunta. Lo que sucede es que cuando un objeto es introducido en un fluido, los fluidos ejercen fuerzas ascensionales. Esto significa fuerzas dirigidas hacia arriba. Y esa fuerza, les adelanto, se llama empuje. Y esto es lo que provoca que las personas pesen menos. Pero ya lo vamos a ver más en detalle un poco más adelante. Veamos entonces a qué se refiere el principio de Arquímedes. Lo que dice es que todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido, es decir, no necesita estar totalmente sumergido, siempre va a tener esta fuerza ascensional. Y el fluido puede ser líquido o puede ser gas, no solo es exclusivo de los líquidos. Entonces, cuando introducimos un cuerpo en un fluido, el cuerpo experimenta una fuerza que se llama empuje y esa fuerza está dirigida verticalmente hacia arriba. Siempre va a ser en esa dirección. Y es igual en valor al peso del fluido desalojado. ¿Qué significa fluido desalojado? Veamos. Imagínense que yo tengo en este depósito agua y tengo una piedra, podría ser, y decido introducir esta piedra aquí en el agua, que es el segundo dibujo. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el nivel del agua se desplaza hacia arriba. Ese cambio de nivel, es decir, este pedazo de acá, si vemos, este es el nivel anterior y este es el nuevo nivel. Entonces, esta diferencia de nivel es lo que se le llama líquido desalojado. Aquí se ha tomado esa parte y se ha sacado acá, y a eso le llamamos volumen de líquido desalojado. Entonces, ¿qué es lo que ha provocado el desalojo de ese líquido? Pues lo que ha sucedido es que el volumen del objeto ha desplazado ese líquido. Esta es una forma de sacar el volumen de cuerpos irregulares, porque una esfera, un cubo, un cilindro, yo puedo decir, uso la fórmula y saco su volumen. Pero ¿cómo sacaría usted el volumen de una piedra irregular como esta que está acá? Es bastante complicado, ¿verdad? Se pueden hacer aproximaciones, pero no sería exacto. Entonces, una forma exacta de hacerlo es introducirle en un líquido y el volumen del líquido que se desaloja es igual al volumen del cuerpo sumergido. Entonces, a eso le llamamos líquido desalojado. Lo que decía entonces el enunciado del principio de Arquímedes es que el empuje, que es la fuerza que el líquido hace en el objeto que se introduce, es igual al peso del líquido desalojado. Es decir, si yo pongo esto en una balanza y lo multiplico por la gravedad y saco el peso, eso va a ser igual a la fuerza que recibe hacia arriba, al empuje. Veamos un interactivo que me explica un poco esto del fluido desalojado. Aquí podemos ver lo que sucede. Cuando este es el nivel inicial del agua, cuando el muñequito se introduce, el nivel cambia, ¿verdad? Eso sucede por el volumen del objeto que está introducido. Perfecto. Usted puede ver en este interactivo cómo el cuerpo se va introduciendo en el fluido y al irse introduciendo en el fluido va desalojando aquí cierta cantidad de líquido, ¿verdad? Ese líquido desalojado está puesto sobre una báscula que me va a dar el peso de ese fluido. Entonces, el empuje que recibe el cuerpo es igual a esta lectura que yo obtenga aquí, al peso del fluido desalojado. Por ejemplo, si esto pesase 25 newtons, quiere decir que este cuerpo recibe un empuje de 25 newtons. Y así de sencillo. Entonces, ¿qué genera el empuje? Veamos, nosotros aprendimos hace poco acerca de la presión hidrostática y dijimos que la presión hidrostática depende de la densidad del fluido, de la gravedad y de la altura. Y dijimos que esta altura se medía desde la superficie del fluido hasta mi punto de estudio. Voy a poner aquí dos puntos de estudio.
voy a poner este punto de acá y el punto de aquí abajo sobre el cuerpo sumergido. Si usted se fija, hay una diferencia de altura. Yo tengo una altura más pequeña a este nivel y tengo una altura mucho más grande, casi del doble, a este nivel. Entonces, ¿qué va a suceder con la fuerza que se ejerce sobre el objeto? Aquí tengo yo representada en esta figura las fuerzas sobre el objeto. Recuerde que un fluido hace fuerzas en todas direcciones, por eso esto está así. Pero como varía la presión con la profundidad, la fuerza que se ejerce acá es menor que la fuerza que se ejerce acá. Entonces, estas se anulan. Esta se anula con esta, pero no se anulan totalmente. Estas sí, ¿verdad? Pero estas no. ¿Por qué? Porque son de distinto tamaño. Entonces, al hacer la resta, me queda una fuerza dirigida hacia arriba. A esa fuerza dirigida hacia arriba es que se le llama empuje. Entonces, eso es lo que origina esta fuerza. Veamos la fórmula, cómo se deduce. Bueno, lo que dice el principio es que el empuje es igual al peso del fluido desalojado. Veamos un interactivo. Muy bien, podemos ver que el cuerpo, al irse sumergiendo en el líquido, desaloja fluido y que está sobre una báscula. La lectura de esta báscula, que es el peso del fluido desalojado, va a ser igual al empuje que el cuerpo recibe. Eso es lo que me está diciendo este interactivo y es lo que dice el principio de Arquímedes. Entonces, con base a lo que dice el principio de Arquímedes y a lo que vimos en el interactivo, el empuje es igual al peso del fluido desalojado. Usted sabe que el peso es igual a la masa por la gravedad, es decir, la masa del fluido desalojado por la gravedad. Pero la masa, nosotros aprendimos que la densidad es igual a masa sobre volumen. Si yo despejo la masa de aquí, me queda densidad por volumen. Pero como estamos hablando de la masa del fluido desalojado, sería la densidad del fluido desalojado por el volumen del fluido desalojado, multiplicado por la gravedad que está acá. Entonces, como aprendimos en la diapositiva anterior, el volumen del fluido desalojado es igual al volumen del cuerpo sumergido. Así que, esto es importante, cuando el volumen del objeto se sumerge totalmente, entonces yo puedo sustituir volumen del fluido desalojado por volumen del objeto. ¿Por qué? Porque van a haber ocasiones en que el objeto no se va a sumergir totalmente. Veamos un interactivo para explicar eso. Vale. En este interactivo usted puede ver que el objeto no está totalmente sumergido. Si yo tengo algo de aluminio y se va hacia el fondo, este objeto está totalmente sumergido. Entonces, el volumen del fluido desalojado en este caso va a ser igual al volumen del objeto. Pero, si yo tengo este bloque, por ejemplo, solo hay parte del volumen del objeto que está sumergido. Yo no puedo sustituir en la fórmula el volumen del objeto igual al volumen del fluido desalojado. ¿Por qué? Porque este volumen es el único que me va a desalojar líquido, solo el que está debajo del líquido. Así que solo parte del fluido, solo parte del volumen del objeto va a ser el volumen del fluido desalojado. Más adelante voy a explicar un poco cómo vamos a sacar esto. Entonces, lo que quiero que quede claro es que solo puedo sustituir volumen del objeto cuando pase de la superficie. Una vez que pase, ya puedo decir que el volumen del objeto es igual al volumen del fluido desalojado. Pero si queda flotando, por ejemplo tiene solo este volumen de aquí, es el único que desaloja fluido. Entonces el volumen del objeto no va a ser igual al volumen del fluido desalojado. Espero que con eso que tengan una idea más clara. Muy bien. Entonces, ¿qué fórmula voy a usar? Eso va a depender de los datos que me den.
Generalmente voy a usar esa fórmula que está aquí. Empuje es igual a densidad del fluido desalojado por el volumen del objeto si el objeto está totalmente sumergido y si no el porcentaje que está sumergido por la gravedad. Esa es la fórmula que generalmente usaré. Si no, tengo que usar esta, si no esta. Eso va a depender de los datos que tengo. Entonces, imaginemos que el cuerpo está totalmente sumergido. ¿Qué fuerzas actúan sobre el cuerpo? Voy a tener el empuje y voy a tener el peso. Cuando usted, cada problema va a tener su propia dificultad, pero yo le recomiendo a usted que cuando pueda hacer un diagrama de fuerza, eso le puede dar luces por dónde irse para resolver el ejercicio. Entonces siempre voy a tener el empuje, el peso. A veces voy a tener otras fuerzas. Por ejemplo, si me dice que hay una cuerda que está sosteniendo esto en el fondo, o que tiene una piedra amarrada para que se sumerja, o que hay alguien empujándola, entonces todas esas fuerzas las tengo que tomar en cuenta. Ahorita solo hacemos de cuenta y caso que tenemos el empuje y el peso nada más. Veamos entonces, cuando yo hablo del peso del cuerpo, el peso del cuerpo usted sabe que es masa del cuerpo por la gravedad. Pero la masa, como ya aprendimos, la puedo despejar de esta fórmula y me queda densidad por volumen. Entonces, cuando yo me refiero a peso del cuerpo, puedo sustituir por la fórmula densidad del cuerpo, volumen del cuerpo por gravedad. Cuando esté hablando del empuje, todo tiene que ver con el líquido. Va a ser la masa del líquido desalojado por la gravedad. En ese caso va a ser densidad de líquido desalojado por el volumen del líquido desalojado por la gravedad. Entonces, siempre que hable del peso del cuerpo, tengo que tomar los datos del cuerpo. Cuando hable del peso del líquido, del empuje del líquido, tengo que tomar los datos del líquido. No se vayan a confundir en eso, que ese es uno de los errores más comunes. ¿Cómo trabajar con cuerpos que no están totalmente sumergidos? Por ejemplo, se sabe que los icebergs tienen la mayor parte sumergida y lo que asoma es 1/3 del total de la masa que está sumergida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se trabaja eso? Ya vamos a ver más adelante que aunque haya una diferencia entre el valor del empuje y el peso, vamos a estudiar las fuerzas cuando estas estén en equilibrio. Por ejemplo, aquí yo sé que el peso y el empuje han llegado a un equilibrio porque eso no se está moviendo. Si el empuje fuera mayor, eso estaría en ascenso. Si el peso fuera mayor, eso estaría hundiéndose. Entonces, aquí están las fuerzas equilibradas. Por lo tanto, yo puedo decir que el empuje es igual al peso. Pero el empuje, como ya vimos en la diapositiva anterior, es igual a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen del fluido. Y el peso es igual a la densidad del objeto por la gravedad por el volumen del objeto. Puedo simplificar aquí las gravedades y me queda aquí. Y de eso despejo lo que me interesa, volumen del fluido desalojado. ¿Cómo hago yo para saber qué porcentaje del objeto está sumergido? Con esta fórmula que está aquí. Voy a encontrar cuál es el volumen del fluido desalojado con relación al volumen del objeto. Lo que me queda acá es una razón matemática, ¿verdad? Esta razón puede tomar valores desde 0 hasta 1. Estos valores significan lo siguiente. Si yo tengo un valor de 0.1, significa que el 10% del volumen del objeto está sumergido. ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo la fórmula es que el volumen del fluido desalojado es igual al 10% del volumen del objeto. Entonces significa que solo se está desplazando 10% del volumen del objeto. Por eso solo el 10% está sumergido. Si yo tengo aquí esta razón me da 0.70, significa que el 70% del volumen del objeto está sumergido. ¿Por qué? Porque el volumen del fluido desalojado
es igual al 70% del volumen del objeto. Y finalmente, si me da 1, es porque todo el objeto está sumergido. ¿Por qué? Porque dice que el volumen del fluido desalojado es igual al volumen del objeto. Entonces, esa es la explicación de cómo vamos a leer esta razón matemática. Muy bien, aquí está la respuesta de la pregunta inicial. ¿Por qué las personas pesan menos adentro del agua? Bueno, ya vimos que es por el empuje, ¿verdad? Y a ese peso adentro del fluido se le llama peso aparente porque no es el peso real. De hecho, se le llama peso real al peso de la persona afuera del fluido y se le llama peso aparente al peso de la persona adentro del fluido. ¿Qué relación existe entre ellos? El empuje va a ser igual al peso real menos el peso aparente. Entonces, eso significa que yo tendré algo como esto. Imagínense que esto representa a la persona que está dentro del fluido, ¿verdad? Entonces, vengo yo y lo que quiero es cargar a esta persona. Para cargarla, yo tengo que hacer una fuerza hacia arriba. Esta celeste va a ser la fuerza que yo haga. Pero esa fuerza no equivale al peso de la persona. El peso de la persona es más grande que esa fuerza. El peso real me refiero, afuera del agua. ¿Por qué yo siento que tengo que hacer una fuerza menor que el verdadero peso de la persona? Porque hay una fuerza hacia arriba que me está ayudando a cargar parte de ese peso. Esa fuerza se llama empuje. Entonces, entre el empuje y yo, estamos cargando todo el peso de la persona. Por eso es que alguien me está ayudando y se siente más liviana la persona dentro del fluido. Esa es la explicación de por qué. Muy bien. Cuando hablamos de flotabilidad, entonces podemos distinguir 3 casos. El primer caso es cuando el peso es igual al empuje. En este caso yo tendría a un objeto suspendido en el seno del fluido. Tengo el caso de cuando el peso es mayor que el empuje, entonces como esta fuerza es más grande, el objeto se hunde. Y tengo el caso de cuando el peso es menor que el empuje. Como esta fuerza es mayor, entonces el objeto flota. Esto tiene que ver también con la densidad. Por ejemplo, la densidad de los cuerpos y en relación con la densidad del fluido a donde están los objetos, eso me va a dar a mí la flotabilidad. Hace un par de años en la PAE tenía una pregunta muy parecida a esto que voy a explicar ahorita. El objeto más denso se hunde. ¿Cuándo vamos a tener el caso 1? Cuando la densidad del fluido sea menor a la densidad del objeto. Por ejemplo, si yo tuviese ese depósito lleno de agua, puedo decir que el objeto 1 es más denso que el agua. El objeto 2 tendría una densidad muy parecida al agua, por eso queda suspendido. Y el objeto 3 tiene una densidad menor que la del agua, por eso flota. Aquí tenemos las comparaciones de las densidades de los 3 objetos. Esta es más densa, esta tiene una densidad media entre 1 y 3 y esta es la menos densa. Ahora, podríamos decir que la densidad 2 es muy parecida a la densidad del líquido. ¿Por qué no igual? Porque recordemos que cada cuerpo tiene su propia densidad. Puede ser muy cercano. Veamos en un interactivo esto de la densidad. En este interactivo podemos ver cómo funciona la flotabilidad con las densidades. Entonces, este líquido que tengo aquí es agua. La densidad es 1 kilogramo sobre litro, que son las unidades que se manejan en este interactivo.
Tengo un bloque ahorita yo de 1.91 kilogramos sobre litro, casi el doble de la densidad del agua, por eso el bloque está en el fondo. Pero ¿qué sucede si yo voy cambiando la densidad? Por ejemplo, la densidad ahora es menor a la del agua, es de 0.73 y esto flota. Si esto fuera todavía menos denso, flotaría más, como puede ver, sale más del agua, ¿sí? Pero si yo voy aumentando su densidad, el objeto se va hundiendo. Voy a tratar de lograr una densidad muy cercana a la del agua. A medida que va acercando a la densidad del fluido, el objeto se va hundiendo. Ahí tengo exactamente la densidad del agua y lo que sucede es que está adentro del fluido. Justo en este caso, yo puedo decir ya cuando pasa de la superficie del fluido, ya está totalmente cubierto. A partir de aquí yo puedo decir que el volumen del objeto es igual al volumen del fluido. Eso es lo que quería explicar de la densidad. Aplicaciones de la flotación y el principio de acción. Esto es bastante interesante. Veamos, la primera aplicación es el barco. Si yo me remito a ese interactivo y ubico aquí un metal, tengo el aluminio. El aluminio es uno de los metales menos pesados. Si yo convierto este bloque de madera en un bloque de aluminio, ¿qué va a suceder con él? Efectivamente se hunde. Entonces, si los barcos están hechos de metal, ¿por qué flotan? Veamos por qué. Un bloque de hierro o de aluminio o de acero, que es de lo que están hechos los barcos, se hunde el bloque. ¿Por qué el barco no se hunde? Bueno, porque lo que han hecho es jugar con la densidad. Recuerde usted que la densidad es igual a masa entre volumen. Yo lo que hago aquí es conservar la misma masa, pero aumentar el volumen, cortando esto en láminas muy delgadas y poniéndolos así. Entonces, estas láminas que yo he puesto aquí son de este material, pero ya no tienen el volumen de este bloque, sino que tienen un volumen mucho más grande. Entonces, al tener un volumen más grande, desplazan más agua y su empuje es mayor. Entonces, el barco va a flotar cuando desplace una cantidad mayor de agua con un peso mayor que el peso del objeto, ¿verdad? Es decir, el peso del agua desplazada es mayor que el peso del barco y su carga. Es cuando va a flotar. También recuerde que depende de la densidad del agua cómo va a flotar el barco. Por eso los barcos tienen estas medidas acá en la parte delantera, donde indica el nivel de flotación que el barco está teniendo. Entre más sal tenga el agua, va a ser más densa y el barco va a flotar mucho más. Entre menos sal tenga, va a ser menos densa y entonces el barco se va a hundir más. Por ejemplo, en el mar Muerto, que es famoso por la salinidad, las personas no se pueden ahogar ahí, sino que flotan por la gran cantidad de sal que tiene y la densidad tan grande del agua. Pero este barco apenas se hundiría en esas aguas, pero no así en el agua dulce, ¿verdad? Que tiene una densidad menor que esa agua, el barco podría llegar hasta esta medida. Otra aplicación son los peces. ¿Alguna vez se ha preguntado usted cómo hacen los peces para hundirse o para salir a flote? Pues ellos controlan la profundidad a la que navegan a través de esta glándula que tienen aquí que se llama vejiga natatoria. Aquí está ya una extraída de un pez real. Tiene esta forma. Esta vejiga natatoria ellos le llenan con gases, con aire y con otro tipo de gas. Y dependiendo de a dónde quieran andar, así llenan esta vejiga, ¿verdad? Modificando el volumen de su cuerpo. Y al modificar el volumen de su cuerpo juegan con la densidad. Así pueden salir
a flote, o pueden nadar a la mitad del mar, o pueden hundir, vaciando o llenando con aire su vejiga natatoria. Casi de la misma forma funcionan los submarinos. Aquí tengo el esquema de un submarino. Veamos cómo funciona. Está diseñado de tal forma que aquí adentro, en ese círculo de adentro, va la tripulación. Pero esto que está acá sería el casco de afuera. Entre el lugar donde va la tripulación y el casco de afuera hay espacios vacíos. Esos espacios vacíos están diseñados para llenarlos con agua, por eso se llaman puertos de inundación. O también tanque de inmersión se le llama al espacio, ¿verdad? Y a las compuertas que se abren y se cierran para entrar el agua o dejarla salir con aire a presión, se llama puertos de inundación. Entonces funciona más o menos así. Cuando él quiere hundirse, abre los puertos de inundación y toda la cámara se llena de agua, entonces su peso aumenta y se hunde. Cuando quiere salir a flote, con aire comprimido, expulsa ese aire que ha tomado y lo saca. Y ya sale a flote porque disminuye su peso. Así es como funciona la inmersión en un submarino. La otra aplicación son los globos aerostáticos. ¿Cómo hacen ellos para elevarse? Y este es un ejemplo en un fluido que no es agua, que no es un líquido, sino que es un gas, ¿verdad? En el aire. Ustedes saben que ellos llevan en esta parte de acá un productor de fuego para calentar el aire que está dentro del globo. Al calentar el aire, el volumen del gas se expande, como han aprendido en química, y eso hace que se eleve, porque su densidad va a ser menor que el aire de hacia afuera. Entonces va a ascender. ¿Qué hacen cuando quieren bajar? Bueno, lo que hacen, cuando quieren seguir subiendo, encienden más la llama y siguen calentando el aire. Si quieren bajar, pueden esperar a que el aire empiece a disminuir su temperatura, al lograr el equilibrio térmico con el exterior, o si les urge bajar, aquí en las orillas llevan unas bolsas de arena que lanzan, y al lanzar esas bolsas de arena, eso hace que ellos bajen, y así van manejando la flotabilidad con aire caliente, o dejan salir aire caliente y lo llenan con aire frío. Muy bien, esta es la clase de este día. Sé que hay mucha teoría que manejar. Espero que vean la clase en más de una ocasión hasta que puedan dominar un poco la teoría, ya que el jueves, la próxima clase, iremos ya con ejercicios de práctica. Espero que hayan disfrutado esta clase y vamos a la sección de preguntas.